Magnets presenta... ¿Te has preguntado por qué México no tiene armamento nuclear? Claro, porque nuestro ejército es pobre. No, es porque los gringos nos lo prohibieron en un tratado secreto. ¡Están locos! México tiene armas nucleares ocultas en la sierra, por eso nadie nos invade. Y no, nada de eso es verdad. Curiosamente, México tiene una política muy clara respecto a las armas nucleares desde los años 60, y esta política es nada más y nada menos que a renunciar a ellas. No solo aquí en México, sino en conjunto con otros 33 países. Pero esto que les digo es solo un dato suelto, que para entenderlo necesitamos un poco de... ¡Contexto histórico! Luego del final de la Segunda Guerra Mundial en 1945, el mundo entró en una carrera armamentista entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Esto dio como resultado la rápida proliferación de armas nucleares alrededor del mundo, en lo que se conoció como la Guerra Fría. Durante este periodo, las dos potencias y sus aliados comenzaron a instalar importantes arsenales nucleares en sus naciones, lo que comenzó a generar grandes tensiones entre los países, además de una conciencia cada vez más generalizada de que el siguiente ataque nuclear podría ser el inicio del fin para toda la humanidad. ¡Ay, qué deprimente! Uno de los puntos más conflictivos de esta carrera armamentista ocurrió en 1962, cuando las fuerzas de inteligencia de Estados Unidos descubrieron bases de misiles soviéticos de alcance medio en Cuba, lo que se considera el momento más tenso en la historia moderna para acercar al mundo a una guerra nuclear. Pujemos en jaque a los yanquis, por lo menos una vez en la vida. Ese contexto dejó claro el peligro de las armas nucleares en el continente americano, por lo que Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador y México decidieron anunciar un acuerdo ante la ONU para abolir el uso, portación, experimentación o almacenamiento de armamento nuclear en sus territorios el 27 de noviembre de 1963. El objetivo de este acuerdo era buscar un tratado que lograra frenar la proliferación de armas nucleares y abolir así su uso en el mayor número de países que fuera posible. Al mismo tiempo, se trataba de resguardar la seguridad de la energía nuclear y fomentar así su investigación únicamente para fines pacíficos y llevar así sus beneficios a la mayoría de la población. Este esfuerzo se materializó desde México de la mano del embajador Alfonso García Robles, que durante 3 años coordinó las sesiones para agregar a más países a este pacto, dando como resultado la adhesión de 32 países de América Latina y el Caribe al Tratado de la Proscripción de las Armas Nucleares de América Latina, mejor conocido como el Tratado de Tlatelolco, pues fue firmado en la Secretaría de Relaciones Exteriores el 14 de febrero de 1967, ubicada en el barrio de Tlatelolco del entonces Distrito Federal. ¡Órale! ¿México está en contra del armamento nuclear? O sea, sí, pero América Latina ni siquiera es potencia nuclear ni nada. No le veo sentido. Con el Tratado de Tlatelolco, México logró encabezar los esfuerzos para crear el primer instrumento del derecho internacional en contra del armamento nuclear. Y lo más importante, en las décadas siguientes se logró que las mayores potencias nucleares del planeta reconocieran y respetaran dicho tratado. Durante los años 70, Estados Unidos, Francia, Países Bajos, Reino Unido, China y Rusia firmaron el tratado para comprometerse a no contribuir de manera alguna al desarrollo de armamento nuclear en los países miembros del Tratado de Tlatelolco. Incluso se comprometieron jurídicamente a no usar o amenazar a ninguno de sus miembros con el uso de armamento nuclear, haciendo así a América Latina y al Caribe una zona libre de armamento nuclear en todas sus formas. Vaya, al menos en América Latina no tenemos que temerle a la guerra nuclear. El Tratado de Tlatelolco fue el parteaguas para la creación de muchos otros acuerdos que buscaban la creación de zonas libres de armamento nuclear, además de que daba un marco jurídico para limitar el uso de las armas nucleares. No cabe duda de que el Tratado de Tlatelolco es una de las aportaciones más importantes que ha hecho la diplomacia mexicana a las leyes y el derecho internacional. Además de eso, hay un par de datos poco conocidos. El primero es que el embajador mexicano, Alfonso García Robles, fue reconocido con el Premio Nobel de la Paz en 1982 por sus habilidades de negociación para frenar la proliferación de armas nucleares en el mundo. El otro dato interesante es que fue hasta 2002 que un último país se unió al Tratado de Tlatelolco. Este fue Cuba, el único país del Caribe que había portado armas nucleares e irónicamente uno de los causantes de la mayor crisis nuclear bélica de la historia.
¿Ustedes conocían el Tratado de Tlatelolco y el papel que tiene México respecto a las armas nucleares? Y aparte de eso, ¿creen que en algún momento se logran eliminar las más de 15.000 armas nucleares que existen actualmente en el mundo? Déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Además, aprovechen para quedarse hasta el final, pues les dejaré otros videos que hemos hecho respecto a armas nucleares. Bueno, por mi parte es todo por el momento. No olviden dejar su like en este video si es que aprendieron algo nuevo. Suscríbanse y revisen aquí abajo todos los links que les dejamos. Está nuestro grupo de WhatsApp, nuestro Discord, nuestras redes sociales y muchas otras cosas más. Gracias a los Patreons y a los miembros de comunidad que nos apoyan mes con mes. Y bueno, yo soy Reinhardt. Nos vemos hasta la próxima. Bye.